Bueno, esto sería ni más ni menos lo que todo el mundo necesitaba, pero nadie pidió, ¿no? Todo lo que sería sustancias especiales y nomenclatura. Lo último que vimos fueron oxosales, ¿bien? Lo que vamos a ver ahora son las sustancias especiales, tales como por ejemplo, qué pasa con el fósforo, arsénico y antimonio con ni más ni menos que los oxoácidos. Los oxoácidos, por si no recuerdan, es hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Cuál es el problema? Estas tres sustancias tienen la peculiaridad de poder generar lo que se llaman en sus nombres sustancias meta, piro y por último el innombrable, ¿no? No me hagan decirlo. Claro, tenemos estas tres sustancias y uno dice, pero no entendí, o sea, ponele, el fósforo puede formar una sustancia meta, una piro y una or. Bueno, esa. Sí. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el problema de esto? Que lo puede hacer con sus dos estados de oxidación, o sea, con estado de oxidación 3 o con estado de oxidación 5. Porque recordemos, por si no recuerdan, el no metal en los oxoácidos actúa con estado de oxidación positivo. Claro, uno dice, a ver, entonces lo que pasa con cualquiera de estos tres que estoy mencionando es que pueden armar cualquiera de estas tres sustancias. Exactamente. Entonces, fósforo, arsénico y antimonio, los tres pueden armar lo que sería con cualquiera de sus estados de oxidación sustancias del tipo meta. En su nombre van a ver que está escrito meta, también el piro. Irónicamente, el último no se escribe, por eso digo el innombrable. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen la obligación de nombrarlo, y cuando se los den en los ejercicios, cuando se los mencionen, no van a ver escrito este prefijo. Claro, uno dice, no estaría entendiendo. Lo que tiene de especial es que cuando se crea ni más ni menos un oxoácido, la realidad es que agarro el óxido básico, el óxido ácido, no metal oxígeno, y le agrego agua. Bien, el agregado de agua forma ni más ni menos que nuestra sustancia. Pero ¿qué pasa si yo agrego más de un agua? ¿Qué me refiero? Que la relación entre estas dos cosas sea más de 1 a 1. Puede llegar a ocurrirme que tenga 2 a 1, o me puede llegar a ocurrir que tenga 1 a 2, porque yo que sé, estoy trabajando con sustancias, yo que sé, invento, ¿no? Como el dicromato, etcétera. Bien, bueno, el óxido crómico en realidad, pero bueno, claro, eso no es drama, pero la realidad es que siempre se trata de que la relación sea 1 a 1. Lo que pasa con las sustancias meta es que para estas tres sustancias lo que se descubrió es que además de poder hacerlo con una molécula de agua, también lo pueden hacer con 2 moléculas de agua, o sea que 1 a 2 y también 1 a 3. Esto termina generando que, por ejemplo, tengamos las siguientes estructuras, por decir así. Cualquiera de estos tres, repito, solamente estos tres pueden llegar a armar lo siguiente. En el caso de meta, yo voy a haber escrito hidrógeno, no metal, oxígeno. Oxígeno dije. Donde el hidrógeno está una sola vez, el no metal está una sola vez. Hasta acá nada del otro mundo. Y donde el oxígeno va a estar n veces. Bien, esto va a depender obviamente del estado de oxidación del no metal. En el caso del piro se hace más feo y deforme. Yo voy a tener 4 hidrógenos, 2 veces el no metal y obviamente los oxígenos necesarios. Bien, normalmente acá N puede ser, dependiendo obviamente del estado de oxidación, pero N puede ser 2 o puede ser 3. Acá N puede ser, si no me equivoco, 3 por 2, 6, 6 más 4, 10, puede ser 5 o puede ser, si fuera 5 por 2, 7, sí. Y por último, el innombrable es H3, no metal, hidrógeno, perdón, no metal 1, oxígeno n cantidad de veces, donde puede ser 3 o 4.
Claro, uno dice, a ver si entendí. Con la sustancia meta vos te referís es que armaríamos ni más ni menos lo que ya aprendimos de lo que sería oxoácidos. Sí, lo que ya sabíamos. Pero, claro, si lleva un solo hidrógeno en la fórmula, cualquiera de estas tres sustancias, en un oxoácido, en el nombre vos me estás diciendo que obligatoriamente voy a tener que escribir la palabra meta. Sí. ¿Y cómo se nombraría esto? Ahora lo vamos a ver. Ahora incluso después de esto paso a hablar sobre nomenclatura. Pero claro, en el nombre yo voy a ver el nombre de la sustancia y antes, o sea, por ejemplo, esto se nombraría ácido. Ácido como ácido meta. Vamos a escribirlo un poco más preciso, ¿no? Ácido meta. Y obviamente como continúa, ¿no? Meta, yo qué sé, si es fósforo, metafosfórico, metafosforoso, etc. En el caso del piro es lo mismo. Ácido, piro, lo que corresponde, lo que termina. Repito, puede ser fósforo, arsénico, antimonio y hay que ver el estado de oxidación y bla. Pero irónicamente este último, cuando a ustedes se los nombran, van a ver que dice ácido y sin ningún prefijo. Claro, por ejemplo, yo que sé, el famoso H3PO4. Ustedes buscan esto en Google y les va a decir que es el ácido fosfórico. Con la nomenclatura, bueno, con una de sus nomenclaturas, ¿no? También conocido como ácido ortofosfórico. Claro, uno dice, ¿ácido fosfórico o ácido ortofosfórico? Decidite. Se le puede decir de ambas formas, e incluso es muy normal decirlo sin el prefijo orto. ¿Por qué motivo? Por el hecho de que por convención, al ser uno de los más usados, les daba vagancia todo el tiempo, por decir así, a los científicos, decir, ¿me pasás el ácido ortofosfórico? Y ni hablemos en Argentina con la palabra orto, ¿no? Claro, era tan utilizado, muchísimo más que sus otros dos hermanos, que, claro, dijeron, bueno, fue ácido fosfórico, listo. Si ya sabemos que siempre es el mismo de siempre, H3PO4. Claro, como regla, repito, si a ustedes les mencionan el nombre de cualquiera de estas tres sustancias en un oxoácido, ¿bien? Y no tiene ningún prefijo, sea meta o piro, ustedes tienen que armar aquel que tiene tres hidrógenos en la fórmula, obligatoriamente. La regla eso de no, si es par o impar, el estado de oxidación del no metal, no me fijaba cuántos hidrógenos iba, si uno o dos, se va al tacho con esto, ¿bien? Tienen que memorizarlo de esta forma, o sea, esto ya prácticamente es acordárselo de memoria. Y antes de que me preguntan qué sería el 2 y el 3, o el 5 y el 7, o el 3 y el 4, las posibilidades para la cantidad de oxígeno. Todo va a depender, repito, del estado de oxidación del no metal. Pero de última lo calculan en el momento, nada del otro mundo, sinceramente. Claro, uno dice, bueno, yo vengo de calcular estados de oxidación, ¿no? Necesito obligatoriamente ni más ni menos que aprender a nombrar las cosas. Damas y caballeros, yo sé que me falta hidrógeno sales e hidrógeno oxosales, son las menos evaluadas, pero vamos a nombrar. Primero que todo y principal, antes de ver esto, olé, existen tres tipos de nomenclatura. Existe la nomenclatura tradicional. La tradicional se basa principalmente en las terminaciones oso, ico, sus obviamente extrapolaciones para sustancias ternarias, en realidad, bueno, oxosales, etcétera. En realidad oxoniones, pero bueno. Ito, ato. Además utiliza los prefijos hipo, obligatoriamente con el oso. El per, obligatoriamente con el ico, obviamente. Si en lugar de estar trabajando con cualquier sustancia estoy mencionando un oxoanión, iría ito o ato según corresponda. Y además de tener los prefijos hipo, per, estas cuatro terminaciones, también tenemos la terminación uro. Es la más molesta porque claro, uno tiene que aprender bien qué onda.
Después tenemos la que a mi gusto, que todo el mundo le tiene miedo, pero a mí me parece en realidad una genialidad. La famosa nomenclatura de stock o UPAC. La de stock se reconoce así por stock porque literalmente ayudó a poder hacer los stock un poco más sencillos y no tener que andar buscando, yo qué sé, si quiero buscar algo que tenga silicato, ponele, no me voy a fijar, che, ¿es silicato o siliquito? Tipo, jodo, ¿no? Pero a ver, no, directamente silicato, en la lista de silicato busco cuando aparece, yo que sé, con el estado de oxidación que necesito y ya está. Claro, no dice, no estaría entendiendo. En la nomenclatura de stock nada más tenemos dos terminaciones. Terminación ato, literal ato y uro. Uno dice, no puede ser, no me creen, damas y caballeros, fíjense, rápido, pausan de última este video, donde dice la I, fíjense que siempre a lo mucho aparece uro. Y uno dice, ok, bueno, estos son binarios y ternarios, lo mismo, aparece como mucho ato. Listo. Uno dice, pero, a ver, si nada más utiliza ato y uro, ¿cómo hace para poder indicar los estados de oxidación? Porque, a ver, la tradicional, por lo visto, todas estas terminaciones y prefijos y toda la cosa es por los estados de oxidación, ¿no? Sí. Pero en la de stock es tan sencillo como poner el estado de oxidación como número romano al final del nombre del elemento entre paréntesis. Lo digo muy en serio. Es así de rápido. Y después, por último, la nomenclatura por atomicidad, que es la más utilizada para ciertas sustancias. La atomicidad, por si no recuerdan, es la cantidad de veces que aparece un elemento en una fórmula. La nomenclatura por atomicidad, ni más ni menos, por ejemplo, la utilizamos mucho para esta sustancia. Le decimos dióxido de carbono porque, no porque sí, sino porque literal dióxido en lugar de oxígeno, dióxido de carbono. Fin. ¡Tarán! Esas son las principales diferencias, ¿no? Obviamente ahora lo voy a explicar. Acá es muy importante reconocer que cada combinación, como ya lo veníamos hablando, cada combinación de elementos es un tipo de sustancia. Y ustedes a partir de ahora, sí o sí, con esto de nomenclatura, van a tener que asimilar nombre con estructura. Caso ejemplo. Hidruros metálicos, sí o sí, metal hidrógeno. Óxidos básicos, sí o sí, metal oxígeno. Sales, metal y no metal. Hidrácidos o hidruros no metálicos, hidrógeno no metal. Óxidos ácidos, no metal oxígeno. ¿Bien? Ahora, cosas a saber, cómo se usa en la nomenclatura tradicional, antes de meternos en las explicaciones, esto de oso, ico y toda la cosa. Claro, en la nomenclatura tradicional, y es la más molesta, y es la única que voy a explicar, y no digo que es la única que voy a explicar en el sentido de que yo solamente voy a hacer todo por tradicional, sino que es la única que amerita una explicación de la gran flauta, porque si no le dicen esto, tipo, ustedes ni en pedo van a deducir, es por tal motivo. Claro, para la nomenclatura tradicional existen ni más ni menos que 4 posibilidades. En realidad 3 y una que puede aparecer o no. Un elemento puede tener 2 estados de oxidación positivos, ¿bien? O 3 estados de oxidación positivos. O 4 estados de oxidación positivos. Claro, uno queda con cara de ¿más de qué? ¿Cuá? Sí. Ok. ¿Y cómo diferencio? Bueno, y podemos ir a un ejemplo. El ejemplo más sencillo que les puedo dar es, yo qué sé, uno de dos. Bueno, vamos con el hierro. El hierro tiene esta oxidación 2 y tiene esta oxidación 3. O sea, estamos en ejemplo de un elemento que tiene 2 estados de oxidación positivos. Bárbaro. Otro ejemplo de algo que tiene 2 estados de oxidación positivos. Por ejemplo, el azufre. Uno
No va a faltar el que me va a decir, pero también tiene 2 positivos. Allá tiene dos positivos. Azufre, tenemos -2, 4 y 6. Y uno dice, ¿y el 2 positivo? Ya dijimos, el 2 positivo casi ustedes no lo usan directamente. Volviendo a lo nuestro, claro, en cualquiera de ambos casos, ambos elementos tienen 2 estados de oxidación positivo. ¿Cómo diferencio cada uno del otro? Según la nomenclatura tradicional con sus terminaciones, siempre el más grande va con ico, el más chico va con oso. Bien, entonces uno dice, ok, entonces el hierro, si estuviera actuando con estado de oxidación 3, le tengo que agregar la terminación ico. ¿Sería hierrico? No. ¿Cómo que no? El hierro es ferrum, el cobre es cuprus, el oro aurus, el azufre es sulfurum, el plomo plumbum, si no me equivoco, el estaño, cuando se le agrega las terminaciones se dice estágnico o estagnoso. ¿Cuál otro más? Bueno, el cromo es sencillo. El cromo, cuando actúa como metal, es crómico o cromoso. Ese es tranquilito. Claro, todo lo que les acabo de mencionar es porque, bueno, se utilizan los nombres antiguos. Pero, a ver, fuera del hecho de que ustedes no sabían que por ahí el hierro es férrico, o sea, se menciona como ferrum para agregar estas terminaciones. Si actúa con estado de oxidación 3, saben que sí o sí va a ir con la terminación ico. Ejemplo, esto, ¿no? Y si actúa con estado de oxidación 2, sería oso. Claro, no va a faltar el que va a decir, ok, entonces el cobre, cuando actúa con estado de oxidación 2, va a ser oso. No, entendiste todo como el tuje. Pero vos dijiste recién que si algo actuaba con algo actuaba con 3 era ico y con 2 oso. No. Dije, el hierro cuando actúa con 3 tiene la terminación ico. Y cuando actúa con 2 tiene la terminación oso. ¿Por qué? Remarco que la terminación oso o ico, cuando un elemento tiene solamente 2 estados de oxidación, al número más grande se le pone ico y al número más chico se le pone la terminación oso. En el caso del cobre, bien, en el caso del cobre, la terminación ni más ni menos que 1 va a ser el que lleve oso y 2 va a ser ico. Lo que remarco es que no asocien número con terminación, sino que recuerden, el más chico con oso, el más grande con ico. Claro. Ok. En el caso del azufre, entonces, azufre con estado de oxidación 4 sería sulfuroso, ¿sí? Y con 6 sulfúrico. Exacto. Ok. Y entonces el resto, un poco la lógica, si entendí, con 2 estados de oxidación, un poco continúa. Exactamente, más o menos. Un ejemplo de un elemento que tiene 3 estados de oxidación positivos es el manganeso, claro. No va a faltar la persona que me va a decir, profe, yo en la tabla periódica veo que el manganeso tiene 2, 3, 4, 6 y 7. Damas y caballeros, ajá, el cromo y el manganeso con estado de oxidación, repito, el cromo y el manganeso con estado de oxidación 2 y 3 actúan como metales. El resto de sus números son no metales. Entonces el manganeso, sus números de no metales son 3 y los 3 son positivos. Entonces clasifica para un elemento con 3 estados de oxidación. Uno dice, a ver si entendí. O sea que tenga la terminación oso, o sea, la terminación no, o sea, dependiendo con qué estados de oxidación está actuando, o sea, si está actuando como metal o como no metal, voy a utilizar oso o ico, o voy a utilizar oso, ico y por lo visto perico. Perico, no el de Colombia, por favor. Y si no saben qué es perico en Colombia, por favor, no lo busquen. Volviendo al tema, sí, el manganeso en sus estados de oxidación no metálicos, oso, ico y perico. Bárbaro. Oso, ico, perico. Bárbaro. Bueno, olvidándonos de los metálicos, claro, si actúa con 4 sería manganoso, sí. Si actúa con 6, mangánico puede ser. Y si actúa con 7 sería permangánico, sí.
literal, cuando tiene 3 estados de oxidación, siempre el oso va a ser el más chico de todos, en este caso ico va a ser el intermedio, y se le agrega el prefijo per cuando está actuando con el más grande de sus 3 estados de oxidación. Ok, bárbaro, ponele que entendí, o sea, oso, ico, repito, manganoso, mangánico, permangánico, bárbaro. Y algo que tenga 4 estados de oxidación positivos, y por ejemplo cualquier halógeno, yo qué sé, cloro. Cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Profe, ¿y el nitrógeno que tiene 5 números? El nitrógeno en las sustancias ternarias nada más tiene estos números de acá. Pequeño datito útil para cada grupo. Grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16 y 17 son los estados de oxidación más utilizados para cada una de esas sustancias. No me inventen nada más. Y... ok. Y en el... en el caso del nitrógeno, como que no tendría 2 positivos nada más, claro, nitroso o nítrico. Ok. Cloro. Acá no vamos a saltar con ningún nombre raro para agregar esto de oso, ico, ni nada para el cloro. No. Clórico, cloroso, nada del otro mundo. Ok. Los 4, como dije, son positivos. ¿Cómo funciona? Bueno, ahora claro, yo necesito agregar un prefijo para decir el más chico de todos. Ahora el más chico de todos va a ser hipo, el nombre del elemento, oso. Por ejemplo, cuando el cloro actúa con estado de oxidación 1 sería hipocloroso, con 3 cloroso, con 5 clórico y con 7 perclórico. Hasta acá técnicamente no hay nada de malo, pero uno ve el uro y dice, ¿qué corno es el uro, no? Bárbaro. El uro es en el caso de que algún elemento tenga un estado de oxidación negativo. Nosotros, como regla, si alguna vez en algún nombre ven la terminación uro, ese elemento está actuando con el estado de oxidación negativo. Y si ustedes tuvieran que nombrar alguna sustancia que está actuando con estado de oxidación negativo, le ponen uro y dejan de romper los quinotos. Así de una. Pero, ¿y si es menos 1, o si es menos 2, o si es menos 3? ¿Qué onda? Y, a ver, los elementos que tienen estado de oxidación negativo solamente tienen un número negativo. Entonces, esto ya lo había mencionado. Por ende, no hay que preocuparnos. Profe, y la terminación eso de hito y ato sería para en las oxosales para el oxoanión. Oxoanión. Donde se cambia todo esto que aprendimos a oso por hito y a ico por ato. O sea, literalmente es las mismas porquerías que vimos recién de oso, ico, perico, etcétera. Pero en lugar de oso va hito y en lugar de hito va ato. La famosa frase oso chiquito, pico de pato. Ahora, nombres. Los nombres todos tienen una estructura, sea por tradicional, sea por UPAC, y esa estructura es la que les voy a enseñar ahora. Por ejemplo, hidruros metálicos. Un hidruro metálico en la nomenclatura tradicional, en esta imagen T es de tradicional, se nombra hidruro de el metal. Y claro, esto ya incluso me va buchoneando un poco lo que yo les dije a la hora de armar fórmulas o calcular estados de oxidación. Yo les dije, en los hidruros metálicos es la única sustancia donde el hidrógeno actúa con estado de oxidación negativo. Y que estoy viendo en su nombre, el hidrógeno tiene uro. Por eso se llaman hidruros. Varias cosas están cayendo en ficha, en cuenta, ¿no? Bárbaro. Lo único que voy a hacer es hidruro de el metal con la terminación oso o ico como corresponda, claro. Y estoy viendo acá que dice sodio, profe. El sodio no le agregaste ni oso ni ico. ¿Por qué? Y porque si un elemento tiene un estado de oxidación, ¿para qué corno me voy a hacer el quilombo de agregarle alguna terminación? Si nada más tiene un solo estado de oxidación, claro. Pero esto es para los hidruros, no, para todas las sustancias. Ah, o sea, por ejemplo, yo que sé, el calcio, nunca le voy a ver, yo que sé, cálcico o calzoso, tipo, si escribo eso, estaría haciendo las cosas como el tuje. Sí, estarían haciendo completamente las cosas como el tuje.
Continuando un poco la situación, si ustedes calculan el estado de oxidación del hierro en esta sustancia, les va a dar que el hierro está actuando con estado de oxidación 2. ¿Cómo lo hago? Como lo aprendimos en el anterior video. Ok. Por ende, como el hierro está actuando con estado de oxidación 2 y sus estados de oxidación son 2 y 3, como está usando el número más chico, para la nomenclatura tradicional iría a la terminación oso. Por eso ven ferroso. Ahora, acá ignoren ese signo de acá, fue mala mía. Pero la nomenclatura de stock o UPAC es más sencillo. Te dice, che, mira, pone hidruro de el metal, su estado de oxidación con número romano entre paréntesis. Y no rompas. Uno dice, ¿cómo que no rompas? Y, por ejemplo, el hierro, ¿con cuánto está actuando? Ya lo calculamos hace un momento, dijimos que actúa con 2. Bueno, escribí hidruro de hierro y el estado de oxidación ahí con número romano. Claro, acá es donde ustedes van a decir, ¿y por qué me están explicando ambas? Si yo nada más necesito, por lo visto, o me es más sencillo nada más encarar por la UPAC. Y porque tenés que saber ambas, no es de malo. Bueno. Nomenclatura de los hidruros no metálicos o hidrácidos. En los hidruros no metálicos o hidrácidos es al revés. El que actúa con estado de oxidación negativo es el no metal. Y reconozco que es un hidrácido porque es hidrógeno no metal. Bien. A la hora de nombrar estos, justamente, además de hidrácidos, son también llamados ácidos. En su nombre, en la nomenclatura tradicional, estos son muy sencillos. ¿Por qué? Porque vos pones ácido, el nombre del no metal y luego la terminación hídrico. Fin. ¿Y por qué hídrico? Porque carece de oxígeno este ácido. Ok, bueno, entonces por ejemplo, a ver, ahí veo HCl. Como es hidrógeno no metal, y rectifico, el hidrógeno está actuando con estado de oxidación positivo porque está primero, el no metal está segundo, por ende actúa con estado de oxidación negativo. Recordemos que en los binarios siempre el primero actúa con positivo, el segundo actúa con negativo. Listo, sería un hidrácido, escribo ácido clorhídrico, fin, ¿sí? Y en el caso del azufre tipo ácido sulfídrico. Ajá. Ok, y la nomenclatura de stock, y bueno, ¿quién está actuando con estado de oxidación negativo? Y el no metal, y bueno, sulfuro. En el caso del azufre, sulfuro de hidrógeno. Y si fuera en el caso del cloruro de hidrógeno. ¿Y por qué eso? Y porque están actuando con estado de oxidación negativo. Y UPAC no la complicó. Te dice, el no metal, terminación 1 y luego de hidrógeno. Fin. Pero ¿y la cantidad de hidrógenos? Y bueno, cuando tengas que armar la fórmula, ya verás vos. Ok, los óxidos. Los óxidos, ambos, repito, ambos, sea de un metal o un no metal, tienen la misma regla. Simplemente se caracterizan por una gran diferencia, que el de metal no es molécula y el de no metal sí es molécula. Ambos es elemento, luego oxígeno. Bien. Ahora, remarcamos que el primer elemento actúa con estado de oxidación positivo, el segundo con negativo, o sea, el oxígeno siempre actúa con estado de oxidación -2, menos en los peróxidos, los cuales ustedes no ven, pero bueno. Por ejemplo, veo esta fórmula de acá, simplemente me sirve para la hora de propiedades, pero para la hora de nombrar, no me importa si es metal o no. La regla para tradicional dice, vos pones óxido, el elemento, con la terminación oso o ico, no importa que sea metal o no metal, ¿no? Por ejemplo, acá el hierro, ¿con cuánto está actuando? Y hacen las cuentas como aprendimos anteriormente, y les va a dar que el hierro está actuando con ni más ni menos que 3. Como está actuando con 3, sería óxido férrico. Fin. Y el oro acá está actuando, el AU, está actuando con estado de oxidación 1 positivo. Por ende, ¿qué fue lo que escribí acá? Por Dios. Dios, se nota que la imagen es vieja. AU2. ¿Por qué puse AU3? Mil disculpas.
Ahí achico un poquitito. Ahí estamos. Ahora sí. A U2, el ahora está actuando con estado de oxidación 1. Como está actuando entre 1 y 3 con el más chico, va a la terminación oso, porque el oro nada más tiene dos estados de oxidación. Bueno, óxido auroso. Bárbaro. Y no fuera ese, yo qué sé, tipo, fueran de no metales. Bueno, calcula los estados de oxidación como siempre. O sea, esto de acá, calculo, el manganeso está actuando con 7. Pero el manganeso no es un metal, ya hablamos que puede actuar con estados de oxidación como metales y en otros como no metales. En este caso está actuando con 7, entonces estaría actuando como no metal. Bueno. Óxido permangánico. ¿Y por qué permangánico? Porque ya hablamos que en el caso del, por ejemplo, el manganeso, como tiene 3 estados de oxidación, el más chico, que sería 4, iría con oso, en el medio, que sería el 6, iría con ico, y el más grande de todos sería per-ico, por eso permangánico. Bárbaro. Pero remarco, los óxidos siempre son óxido, el elemento, y la terminación oso o ico. Volvemos a lo mismo, Yupak no se la complicó, dijo, pone óxido de el elemento y el estado de oxidación entre paréntesis. Fin, no me rompa los quinotos. Yo quiero hacer una listita bonita y derechita, claro. ¿Cómo así? Sí, literal, calcular el estado de oxidación del elemento, que no sea obviamente el oxígeno, y le pones al final del nombre con número romano. O sea, por ejemplo, óxido de hierro, y ahí el 3 entre paréntesis con número romano. A ver, sé que es la I de 3 puntitos, pero bueno, nada, me entienden. Ok, y en el caso de, por ejemplo, del óxido de manganeso, o sea, este de acá que arriba era óxido permangánico, acá pones óxido de manganeso en la stock y pones el 7 ahí entre paréntesis. Sí, ya está, ninguna otra terminación. ¿Y cuándo uso el ato? En oxoaniones, ahí queda. Ok, las sales son un poco más rompequinotos. ¿Por qué? Porque combinan dos cosas, la terminación uro y la terminación oso-ico en el caso de la tradicional. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un elemento que no es el oxígeno ni es el hidrógeno, que va a estar actuando con estado de oxidación negativo. Caso ejemplo, yo que sé, acá entre azufre y hierro, el primero positivo y el segundo con negativo. ¿Y por qué eso? Porque recordemos que todas las sustancias binarias, el primero actúa con positivo y el segundo con negativo. Incluso los estados de oxidación ya les puse acá, el metal con positivo, el no metal con negativo. Uno dice, ok, bueno, entonces yo ya sé que el azufre iría con la terminación uro. Sí, porque uro nos queda en claro que es para aquel que actúa con estado de oxidación negativo, independientemente si es menos 1, menos 2 o menos 3, claro. Y el hierro, si yo hago el cálculo, me termina dando que está actuando con estado de oxidación 3 positivo. Del 2 y el 3 es el más grande, por eso va con la terminación ico. Por eso férrico. Bárbaro. En cambio, por ejemplo, el cloruro de aluminio es otro caso. A ver, el aluminio es otra sustancia que tiene un solo estado de oxidación. No le voy a andar poniendo terminaciones al aluminio. Recuerden, en cualquiera de las nomenclaturas tradicionales, si ustedes están usando un elemento que tiene un solo estado de oxidación, no aplica ninguna terminación. Ponen el nombre del elemento y ya está. A menos que, yo que sé, sean terminaciones como hídrico o uro. Y ni siquiera así. Ahora, en cambio, Yupak siguió haciéndola mucho más sencillo. Te dijo, mira, tipo, aquel que actúa con estado de oxidación negativo, ponele uro, y aquel que no actúa con estado de oxidación negativo, me pones el nombre del elemento y luego su estado de oxidación entre paréntesis. Caso ejemplo, el sulfuro férrico en Yupak, en stock, sería sulfuro de hierro 3. ¿Por qué primero el no metal y luego el metal? Y porque lo decidieron así. Yo no soy el que decide las cosas. Hacemos caso a San Yupak y listo. Bueno, lo que sería la nomenclatura por atomicidad, la realidad es que uno empieza a nombrar desde el final hacia el inicio y siempre es indicando con los prefijos di, tri, mono, etc. Por ejemplo, el dióxido de carbono ya vimos que es di porque son 2 veces. ¿Y por qué óxido? Y porque es oxígeno. De carbono, lo mismo el trióxido. Por ejemplo, el ácido sulfídrico sería sulfuro de dihidrógeno.
Y así continúa. O sea, el tema de las terminaciones como que se mantienen utilizando. Es una mezcla bizarra y de forma del ¿cómo se llama? De las reglas, por así decir, de nombrarlo, solo que tipo perdón la expresión, pero te cagas en las terminaciones y pones di, tri, etcétera. O sea, te cagas en el oso, ico, uro, o ni siquiera tanto. Compuestos ternarios, ¿no? Esto es lo que la gran mayoría quería, por ahí. Compuestos ternarios, en los ternarios sabemos que cada quien tiene su temita, ¿no? Esto de acá es viejísimo. Yo explicaba antes utilizando ese método y ahora ya no, porque es molesto, innecesario, es muy poco exacto. Pero es más preciso, pero bueno. Si yo veo metal, no metal, oxígeno, es un hidróxido. Y en el nombre no es muy difícil identificarlo. En su nombre dice hidróxidos. Los hidróxidos, calcular estados de oxidación o nombrarlos son lo más sencillo del mundo. Porque hidróxido, el metal, y luego la terminación osoico en el caso de la nomenclatura tradicional, o el estado de oxidación con romano en el caso de la nomenclatura por stock. Recordemos, repito, hidróxido, metal, OH. Si dije metal, no metal, oxígeno, perdón, tipo, no sé qué dije. O sea, la cabeza me jugó mal. Repito, metal OH, donde repito el metal positivo, hidrógeno positivo, oxígeno negativo. Recordemos que obviamente calcular el estado de oxidación de los hidróxidos es una boludez, ya lo mencioné antes, pero es en base a la cantidad de hidrógeno, de OHs que tenga la fórmula. Acá por ejemplo veo FeOH3, sé que el hierro está actuando con 3 porque veo 3 OHs, entonces sería hidróxido férrico. ¿Por qué? Porque está actuando con el más grande entre 2 y 3 para el hierro. Y si no, bueno, tipo, por ejemplo este que está actuando con 2, fíjense, ahí le está oxidación con número romano. Acá es donde entra, perdón, el antivirus. Acá es donde entra la verdad de la milanga, ¿no? Tipo, ¿qué fue lo que nos incitó a tener que hablar de nomenclatura? Los oxoácidos. En los oxoácidos justamente nosotros comenzamos hablando de estos prefijos. Repito, esto de meta, piro y orto aplica solamente para estas tres sustancias. El resto de las sustancias son normales y tranquilitas. Caso ejemplo, bueno, acá tenemos esta sustancia de acá, ¿bien? Donde tenemos HClO3. ¿Qué es eso? Y bueno, como yo veo hidrógeno, no metal oxígeno, hidrógeno, no metal oxígeno, donde remarco el hidrógeno positivo, o mejor dicho, su estado de oxidación es positivo, el no metal positivo y el oxígeno negativo, me termina diciendo, che, mira, eso no es ni más ni menos, por distintos motivos, un oxoácido. ¿Cómo se nombra? Ácido y el metal con la terminación oso o ico. Claro, uno dice, ok, por ejemplo, en este caso calculo el estado de oxidación del cloro, me termina dando que está actuando con 5. Bueno, voy a la imagen, me tengo que acordar que como el cloro tiene 4 estados de oxidación, como cualquiera de los halógenos menos el flúor, como está actuando con el tercero más grande, termina teniendo la terminación ico, en este caso, entonces ácido clórico. Obviamente, y acá está lo gracioso, nuestro querido método de stock la hizo muy corta. Mirá, al oxoanión, o sea, la parte conformada por el no metal, o más rápido, al no metal le pones la terminación ato. Ato, ito, cual, ato, punto, ato, no rompa los quinotos. Bueno, le pongo ato, está bien, no nos pongamos violentos. Y luego pones el estado de oxidación con número romano, fin. Por ejemplo, acá el azufre está actuando con estado de oxidación 6. Ok. Sería sulfato 6 de hidrógeno. No la complicó en nada acá. Ahora, en las oxosales son las más molestas de todas, porque acá es donde yo me tengo que acordar que
Las oxosales en nomenclatura tradicional, yo al no metal lo escribo primero, donde voy a ponerle la terminación ito o ato, como y. Si antes iba oso, ahora va ito. Si antes iba ico, ahora va ato. Y al metal le mantengo lo de oso o ico. Claro, molestísimo. Caso ejemplo, esta sustancia de acá. En esto el azufre está actuando con estado de oxidación 6 y el hierro está actuando con estado de oxidación 3. Bueno, tengo que comenzar mencionando el no metal, bárbaro, o sea, el oxoanión. ¿Sulfato o sulfito? Y entre 4 y 6, el 6 es el más grande, así que iría con ico, pero como estamos hablando de un oxoanión, por tradicional, iría ato. Ok, ico lo cambio por ato. Sulfato, bárbaro. Y el hierro sí le mantengo esto de oso o ico. No es que le mantengo, o sea, sigo utilizando oso o ico. No cambia la regla de esto de cuándo va oso, cuándo va ico, etc. En el caso del hierro, tengo esta oxidación 3 y 2, como está utilizando el más grande, que es 3, sulfato férrico. Bárbaro. Ok. Y la nomenclatura por stock, como siempre, sencillo. Al no metal ponerle la terminación ato, después poner su estado de oxidación con número romano, y al metal ponerle su estado de oxidación con número romano, y no rompamos los quinotos. Claro, uno dice, o sea, que a mí me conviene a la hora de que yo tenga que nombrar, utilizar las terminaciones de, o mejor dicho, el método por stock. Es muy probable que en una prueba me utilicen la nomenclatura tradicional para romperme los quinotos a mí, sí. Ok, bueno. En este caso, por ejemplo, ya sabíamos que el azufre está actuando con 6, entonces sulfato 6, fíjense, B corta I, sepan los números romanos, ¿no? Y en el caso del hierro, como está actuando con 3, bueno, sulfato 6 de hierro 3. Y para los que no saben números romanos, por las dudas, un palito es 1, 2 palitos es 2, 3 palitos es 3, palito B corta es 4, B corta es 5, B corta palito es 6, B corta palito palito es 7. Nunca van a tener que utilizar el 8, pero en caso de que alguien necesite, B corta palito 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 es 8 y 9 es X, perdón, palito X. Obviamente 10 es X. Pero bueno, repito, ustedes nunca van a utilizar más allá del 7. No hay elemento que ustedes vean que tenga como estado de oxidación 8, 9 o 10. Así que por suerte tranquilos respecto a eso. Hasta acá técnicamente no hay nada de malo. Pero estaría piola poder practicar con ejercicios de parcial, ¿no? Antes de que alguien me mire con cara rara, acá tienen algo como para practicar, no son de parcial, pero literalmente tienen distintas fórmulas como para poder nombrar, ¿no? Yo le estoy haciendo zoom como para que puedan intentar, ¿cómo se llama? De última pausar y tratar de hacerlos. Obviamente a medida que voy bajando les voy diciendo, che, mirá, estos, esa fue mi gata, estos no los pueden hacer, caso ejemplo. En realidad no es que no puedan hacerlos, pueden hacer casi todos, pero por ahí ahí les voy a marcar. Los que voy a marcar con rojo son sustancias cuyo nombre por ahí casi no van a ver en las pruebas, que son hidrógenos sales o hidrógeno oxosales, ¿no? Todo depende de qué estén viendo. ¿Qué otro más? Este de acá. Son sustancias que casi, repito, no van a ver en una prueba, así que sí, ahí estaría. Ahí está en la primera parte. Pausen de última. Segunda parte, pausen, saquen captura, yo qué sé. Y obviamente, para aquellos que quieran practicar todo lo que sería nombres, o sea, con los nombres armar fórmulas, acá tienen, por ejemplo, listas de nombres que ustedes tienen que dar la fórmula. Obviamente, si ven el nombre ácido o cosas así, no lo intenten hacer. Me refiero a ácido no, sino que yo que sé, sulfato ácido o algo así. Caso ejemplo, a ver, ahí está la primera parte, por las dudas, de última pausen. Y el 43, ahí estamos.
Caso ejemplo, yo qué sé, ahí está, ácido no, lo del tema de hidrógenos. Por ejemplo, todo esto que tienen que dice hidrógeno, de 57 al 75 son todos hidrógenos sales. Lo mismo esto de bicarbonato y toda la cosa, de última googleenlo. Pero bueno, son hidrógenos sales principalmente. Principalmente. Ahora sí, vamos con un ejercicio de parcial. A ver, ahí se los muestro. Sé que por ahí no se ve muy claro, pero bueno, se los voy a leer. Completar la siguiente tabla. Perdón, en la siguiente tabla es la fórmula o el nombre, según corresponda. Así que tenemos como para entretenernos. Esto es de un parcial del cuatrimestre pasado. Estamos hablando que estamos ahora actualmente en el segundo cuatrimestre de 2024. Así que esto sería del primer cuatrimestre de 2024. Sulfato férrico. Sulfato férrico. Ya que vea el ico ya me dice esto es nomenclatura tradicional. Ok, veo la terminación ato, veo la terminación ico. ¿Dónde había ato e ico? Oxosal. Oxosal. Bárbaro. Además, repito, metal, no metal, genial. Me acuerdo de memoria de esa. Ahora, las oxosales, ¿cómo eran? Eran metal, no metal, oxígeno. Bárbaro. ¿Qué me está diciendo esto? Yo tengo que armar una oxosal que tenga como metal ni más ni menos que al hierro, como no metal al azufre y obviamente oxígeno. ¿Cómo armo esto? Y bueno, ya lo aprendimos antes. En este caso, esto se armaría de la siguiente forma. Acá no tengo que andar adivinando ni nada. La terminación ato en el sulfato me indica que originalmente esto decía ico, si no fuera un oxoanión, ¿no? La terminación ico en el azufre me indica el estado de oxidación más grande, así que el azufre está actuando con ¿cuánto? Con 6. Obviamente oxígeno con menos 2. Y el hierro está actuando con ico, o sea con 3 positivo, porque es el más grande entre 2 y 3. Bárbaro. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, primero repito, como siempre el procedimiento armo el oxoanión. El oxoanión, por ejemplo, me quedaría SO4. ¿Por qué SO4? El no metal está actuando con estado de oxidación par, o sea que esto tiene carga. Repito, el azufre con el oxígeno tiene carga menos 2 obligatoriamente. El azufre más el estado de oxidación del azufre más el estado de oxidación del oxígeno multiplicado por un numerito me tiene que dar ¿cuánto? Menos 2. La carga del oxoanión. El azufre está actuando con 6, el oxígeno con menos 2. Me fijo cuál sería 4. Bárbaro. Ahora, para terminar de armar mi sustancia, bueno, tengo que combinar mi oxoanión, que tiene carga menos 2, con el hierro que está actuando con 3 más. Aprendimos que cruzamos los números, me queda Fe2SO4 3. Bueno, Fe2SO4 3. Listo. Nitrato 5 de cromo 3. Listo. O sea, a ver. Eso lo borro, mil disculpas, pero necesito el espacio. Volvemos a lo mismo, oxosal. ¿Cómo sé que es una oxosal? Primero que todo, metal, no metal. Perdón. En el nombre veo un metal y luego un no metal. Bárbaro. ¿Qué es lo más importante? Veo la terminación ato con un estado de oxidación en número romano. La terminación ato con número romano únicamente se utilizaba para, según la nomenclatura de las sustancias ternarias, o para un oxoácido o una oxosal. ¿Cuál es el tema? Como no está diciendo de hidrógeno, está diciendo de un elemento, es un oxosal. Bárbaro. En este caso yo tengo que hacer un oxosal con cromo, con estado de oxidación 3, nitrógeno, con estado de oxidación 5, y ni más ni menos que oxígeno, que obviamente con menos 2 actúa. Bárbaro. Mismo procedimiento de antes, ahora el nitrógeno justamente es nuestro no metal,
como está actuando con estado de oxidación 5, esto tiene carga -1. Bueno, el mismo procedimiento, el estado de oxidación del nitrógeno, que es 5, más una cierta cantidad de veces el oxígeno, que es -2, me tiene que dar -1. La única forma es que esté 3 veces el oxígeno. Entonces ya sé que es NO3, bárbaro. Bueno, el mismo procedimiento de antes. Tengo que unir el cromo que tiene estado de oxidación 3 más con mi oxoanión, que es el nitrato con nitrógeno con estado de oxidación 5, que tiene carga -1. Bueno, cruzo los numeritos, me queda ni más ni menos que cromo NO3, 3. Iría acá 1, pero no es necesario. Ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico, ya el nombre ácido justamente y la terminación ico, ácido con ico, me dice es un oxoácido. Bueno, oxoácido. Oxoácido. ¿Cómo eran los oxoácidos? Eran hidrógeno, no metal, que en este caso es fósforo, y oxígeno. Justo una de las sustancias especiales. Ya la terminación orto me dice que va 3 hidrógenos, así de una. Ahora, la terminación ico me dice que está actuando con el más grande entre los estados de oxidaciones positivos del fósforo, que son 3 y 5, entonces está actuando con 5. Bueno, si yo ya sé que de entrada la fórmula es H3PO y una cantidad de oxígenos, averiguemos cuántos oxígenos son, ¿no? Y bueno, la misma lógica de hace un rato. 3 veces el hidrógeno, que está actuando con 1, más una vez el fósforo, que está actuando con 5, más el oxígeno, que está actuando con -2, pero no sé cuántos son, me tiene que dar 0 en este caso. Repito, la cuenta me tiene que dar 0. No sé cuántos oxígenos son. Eso tiene que ser un 0, mil disculpas, estoy escribiendo muy pegado. Ahí está. Esto me tiene que dar 0. Ahora, ¿cuántos oxígenos son? Ni idea. Bueno, empiezo a probar. Un oxígeno, no creo, no me da. Con 3 oxígenos pruebo, tampoco me está dando. Con 4 oxígenos, ¿me está dando 0 esta cuenta? Sí. Entonces la fórmula es H3PO4. Bárbaro. Óxido de selenio. Óxido de selenio 6. Óxido de selenio 6. Vamos a borrar todo esto. Me disculpas, me quedé pensando. Óxido de selenio. Ya la palabra óxido me dice que es un óxido. No me importa cuál. Lo único que me importa es que va a ser primero el elemento, que en este caso, bueno, el selenio es un no metal, así que es un óxido ácido, pero sería no metal y luego oxígeno. Que bueno, en nuestro caso, como dijimos, es selenio, luego oxígeno. Yo estoy escribiendo acá más o menos las cosas y acá obviamente la respuesta a lo que tengo que escribir. O sea, esto en la prueba, quiero remarcar, todo esto que vengo escribiendo, simple, o sea, no, en ningún momento ustedes lo tienen que escribir. Quiere que nada más le pongan la fórmula o el nombre. Lo hago simplemente para que ustedes se puedan guiar, ¿no? Y no quede tanto en el aire. Repito, esto es un óxido ácido. Pero porque está formado por un no metal. Si fuera por un metal sería óxido básico, pero el procedimiento no cambia. ¿Qué aprendimos en una sustancia binaria? Porque, a ver, esto es binario. Para armar la fórmula, ni más ni menos que cruzo los estados de oxidación, que en este caso el selenio está actuando con 6. ¿Cómo lo sé? Y porque me pusieron el estado de oxidación ahí con número romano. Ok. Y el oxígeno actúa con -2. Cruzo los números. Acá va un 2, acá va un 6. Repito, ya crucé los números. Bárbaro. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tratar de ver si puedo simplificar estos dos números entre sí. Si puedo, divido ambos entre 2 y me queda selenio 1, oxígeno 3. O sea, SeO3. Listo. Esto de acá no llego a leer bien, pero si no me estaría equivocando, leo ion carbonato. No veo ninguna otra cosa más.
Hasta donde sé no conozco ningún elemento que su fórmula esté conformado por tres letras, ¿no? No se me ocurre ningún elemento, así que perdón si no llego a leer bien. Pero si dijera ion carbonato, bueno, carbonato, terminación ato. Ato iría que sería ico. La terminación ato es únicamente para los oxoaniones. Pero, ¿y proviene de un oxosal o proviene de un hidrógeno, perdón, de un oxoácido? Proviene, irónicamente está presente en ambos, solo que en un caso está unido a hidrógeno, en otro a un metal. Bueno, la terminación ato me indica que originalmente teníamos un ico, o sea, pero como repito, es un oxoanión, va la terminación ato. Claro, yo estoy buscando el estado de oxidación más grande del carbono, que es 4. Entonces yo tengo que armar un oxoanión con carbono con estado de oxidación 4. Bárbaro. Estado de oxidación 4. Acá me olvidé de poner que el fósforo está actuando con 5. Hidrógeno con 1, oxígeno menos 2. Acá selenio es 6, oxígeno menos 2. Oxígeno menos 2, bárbaro. Tengo que armar esto. Como el carbono está actuando con estado de oxidación par, ya sabemos que el oxoanión sí o sí tiene carga menos 2. Entonces, el carbono que está actuando con 4 más una cierta cantidad de veces el oxígeno que está actuando con menos 2 me tiene que dar todo menos 2. Y bueno, ¿cuánto es? 3. El número que busco es 3. Entonces yo voy a escribir CO3 con carga menos 2. Porque me pidieron que escriba iones de eso, ¿no? Ahora, vamos a la otra parte. Esto lo borro, mil disculpas. Vamos a la otra parte. Ahora yo tengo las fórmulas y tengo que dar los nombres, ¿no? ¿Qué onda? PCl3. En este caso, esta es una de las pocas sustancias que me conviene nombrarlo por atomicidad. ¿Por qué? Porque esto no es ni una sal ni nada. Uno dice, ¿cómo ves el 3? Porque ya estoy medio quemado. Eso tiene más forma de 3 que de 5. Incluso si le hiciéramos zoom, tiene más forma de 3 que otra cosa. Bueno, en este caso yo escribiría tricloruro. ¿Cómo sabes que es cloruro? Y porque el segundo sí o sí actúa con estado de oxidación negativo. Y ante la duda, el más electronegativo actúa con estado de oxidación negativo. Tricloruro de fósforo. Fósforo. Ok. El de acá abajo es muy sencillo. ¿Y por qué? Es porque OH nada más tiene una única sustancia. ¿Quién? Los hidróxidos. Hidróxido de... y bueno, zinc. ¿Por qué de zinc así de una? Y porque de zinc tiene un solo estado de oxidación. Ahí quedó. Voy a hacer los más sencillos, que por ejemplo sería el J. ¿Cómo nombraría el J? Y, a ver, hidrógeno 2 selenio. Hidrógeno no metal. Selenio es no metal, bárbaro. Hidrógeno no metal. Hidruro no metálico. ¿Qué pasaba con los hidruros no metálicos? Los hidruros no metálicos se nombraban como la forma más sencilla a mi parecer, seleniuro, o sea, utilizar la terminación uro, repito, seleniuro de hidrógeno. Hidrógeno. Y si no lo quiero llamar así, si lo quiero llamar ácido selenhídrico, no hay drama. Bueno, va y 2. Bueno, va
Bario. Voy a la tabla periódica. Bario. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? Uno solo. No va a ninguna terminación. Y el yodo yo ya sé que está actuando con estado de oxidación negativo. Entonces, ¿y cómo sé eso? Sustancia binaria. Por eso arrancaste por eso. Sí, porque era binario. Ok, bueno. Me convendría exactamente, voy a la tabla periódica por las dudas y pondría yoduro de bario, así de una. Pero así sería en ambas nomenclaturas, en tradicional o en stock. Sí. Bueno. O sea que por ahora me tocaron cosas sencillas en esto de acá. Sí. Y identificaste justamente, por ejemplo, que esto de acá que sería una sal. ¿Y cómo sabes que esto es una sal y este no? Sal es metal y no metal. Es el más básico de todos para aprender. Ok. Y te acordaste que las reglas de sales para justamente esta sustancia binaria, que son las sales, puedo poner uro, tengo que poner uro al no metal y luego el metal con la terminación que corresponda, pero volvemos a lo mismo. Bario tiene un solo estado de oxidación según la tabla periódica, entonces no le voy a poner ninguna terminación porque no le corresponde. Acá sí estoy en un problema porque tengo K y O3, 2. Claro, ¿cómo nombro eso? El calcio por suerte tiene un único estado de oxidación. Entonces, ¿cuál es el tema? Si el calcio tiene estado de oxidación 2, ¿bien? Para el que le cuesta visualizarlo, el IO3 está dos veces, ¿no? Entonces el IO3 obligatoriamente en sí, por sí solo, tiene que tener carga -1. ¿Por qué? Porque repito, si el calcio tiene un único estado de oxidación, el cual es 2, y el IO3 tiene que estar dos veces para neutralizar el calcio, entonces el IO3 tiene carga -1. ¿Y por qué negativa? Porque es un oxonión, es negativo, ok. Y otra forma de visualizarlo, y bueno, todos los estados de oxidación del yodo son impares, no importa si actúa con 1, 3, 5 o 7, no importa con cuál actúe, va a estar siempre con carga -1 el oxonión. Obviamente va a cambiar la cantidad de oxígenos, ¿no? Bárbaro. ¿Con qué estado de oxidación está actuando? Bueno, lo del yodo más 3 veces el oxígeno, que es -2, me tiene que dar todo -1. Y bueno, empiezo a probar. Con 3, no, con 1, menos que menos. Con 5, sí. Entonces, el yodo está actuando con 5. Bueno, ¿cómo sería? Yo personalmente diría... yodato 5 de calcio. Calcio, hermano. Y si no quisiera escribirlo así, bueno, la otra opción es utilizar la nomenclatura tradicional, pero ¿qué sustancia es? Y metal, no metal, oxígeno, oxosal. Bueno, perdón yo que no lo haya dicho antes. La otra forma, bueno, según las reglas, tendría que utilizar ato o hito según corresponda. Y a ver, si actúa con 1 es hipoiodito, si actúa con 3, iodito, si actúa con 5, iodato, si actúa con 7, el yodo sería periodato, pero actúa con 5, así que yo hubiese escrito iodato de calcio, o sea, sin el 5 de por medio. Yo repito, prefiero a la hora de tener que dar nombres, buscar lo más sencillo, en este caso, la de stock. Ahí quedaría. Ahí tienen un ejemplo de cómo encarar algo en la prueba. ¡Tarán! Tienen ejemplos con nombre, ejemplos con fórmula. Espero les sirva. Por las dudas. No lo tomen a mal. No me gusta explicar estas sustancias. Seguramente lo agregué en otro videito corto porque casi no se evalúan. Como habrán visto, no se evalúan directamente, pero bueno, en UA21 y tampoco en CBC, pero bueno, todo un tema, ¿viste?